bonito nombre escogieron para la bebé. Es uno de los nombres más lindos en todo el planeta. A mi esposa y a su servidor, el Señor nos regaló 2 hijos. El mayor se llama Josué Gabriel y la menor se llama Gabriela Stephanie. Pero quiero aclarar que los Gabrieles los escogió mi esposa, no fui yo. Yo escogí el otro nombre, ¿verdad? Y así nos repartimos, cada uno eligió un nombre. Hermanos, qué gusto estar con ustedes en el arranque, ¿verdad?, del nuevo año 2022. Platicábamos con hermano Silas que estamos vivos por algo y para algo. Y eso definitivamente tiene que ver con que usted y yo nos dediquemos a cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Porque, hermanos, el que no sirve, no sirve. Así que decíamos por ahí con el hermano que ya adornos en este mundo ya suficientes. Y no estemos de adorno, estemos para trabajar, para chambear duro en la obra del Señor. Padre, gracias que nos has permitido llegar a este nuevo año. Queremos enfrentar el 2022 con nuestra firme confianza puesta en ti, no en las circunstancias, no en los hombres, no en las cosas materiales, sino en ti, Señor, porque tú eres el Dios todopoderoso, el Dios que tiene un plan para nuestras vidas y que tiene un plan para este mundo, plan que tú te estás encargando de que se vaya desarrollando y se cumplirá, porque tú harás que se cumpla. Y al abrir las Escrituras y el libro de Apocalipsis y el capítulo 10, Señor, queremos ver el futuro, queremos ver lo que tú tienes para la humanidad y que podamos aprender y poner en práctica el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Este día nos corresponde estudiar el capítulo 10 de Apocalipsis. Un comentarista dice: Juan, el autor, presenta una serie de 7 en el contexto de sellos, trompetas y copas que muestran un paralelismo progresivo. A medida que se van explicando los conjuntos de cuadros, se va volviendo cada vez más claro que el punto focal es la victoria de Cristo y la derrota de Satanás. Estos conjuntos, cada uno a su manera, apuntan hacia la consumación. A manera de repaso, hablando del tema de las trompetas, que es lo que ustedes han estado estudiando, las primeras 4 trompetas tienen que ver con juicios que dañan los recursos de la humanidad. La primera trompeta nos habla de granizo y fuego mezclados con sangre que son lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quema, y se quema la hierba verde. Es un daño al medio ambiente bastante serio. Segunda trompeta dice que como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Tercera trompeta: cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo,
y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Y aquí estamos viendo la contaminación que se da tanto en el mar como en los ríos. Cuarta trompeta: fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Pero las siguientes dos trompetas, quinta y sexta, tienen que ver con juicios que afectan directamente a las personas. La quinta trompeta trata sobre un enjambre de langostas que causan un fuerte dolor a las personas por cierto tiempo, pero no causan la muerte, pero es un dolor casi que insoportable. La sexta trompeta, lo que vamos a ver en Apocalipsis 10, es lo que se nos relata después de la sexta trompeta y antes de la séptima trompeta. La sexta trompeta trata sobre un ejército de 200 millones de jinetes y caballos, que en la época de Juan esto debió sonar como algo bastante grande, pero hoy en día para nosotros ya no nos asusta escuchar una cantidad tan gigantesca de personas y de animales, y se dice que a través de los caballos salía fuego, humo y azufre, y que por estas tres plagas muere la tercera parte de los hombres, con un triste comentario al final del capítulo 9, en los versículos 20 y 21. Dice: y los otros hombres que no fueron muertos, y obviamente cuando aquí se habla de hombres también se incluye mujeres, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y es una tristeza, porque ante el evidente castigo que Dios está trayendo a la humanidad, las personas en su mayoría rehúsan arrepentirse y volverse a Dios. En esto que nos relata estos dos versículos, 4 mandamientos del Decálogo son desafiados de una manera altanera por parte de las personas. Uno se cuestiona cómo es posible que el corazón humano pueda endurecerse a tal punto de no querer doblegarse delante de Dios. Pero hermanos, esto es resultado de estar atrapados por el pecado y por el enemigo también. Y el hecho de que seamos creyentes no nos protege automáticamente del poder del pecado. Un creyente alejado del Señor es un creyente expuesto, vulnerable, que puede caer bajo la influencia del pecado y del enemigo también. Y una meta que necesitamos mantener firme para este 2022 es caminar en intimidad con Dios, tomados de la mano del Señor, no lejos del Señor, en obediencia al mandato de Jesucristo de ser testigos a las naciones. El mensaje del Evangelio debe proclamarse, según nos dice Apocalipsis 10:11, a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Lo que encontramos en este capítulo 10
después de la sexta trompeta y antes de la séptima trompeta, como a manera de interludio, nos sirve para entender cuál es el papel de los creyentes durante esta época que identificamos como la gran tribulación, pero que tiene aplicación para el día de hoy también, porque esto es lo que hoy por hoy usted y yo necesitamos continuar haciendo, que es predicar la palabra de Dios, compartir el mensaje del Evangelio. Hermanos, hay muchas cosas que hacemos que son buenas y que las vamos a seguir haciendo en el cielo, como cantar, adorar a Dios. Eso no se va a acabar, pero compartir la palabra de Dios, compartir el mensaje del Evangelio, tiene que ver solamente con nuestra vida terrenal. Y es una de las razones principales por las cuales la iglesia sigue aquí en la tierra. Usted y yo seguimos vivos en este año. Demos cumplimiento entonces a ese propósito de Dios. Vamos a abordar, ahora sí llegamos al capítulo 10. Vamos a abordar el capítulo 10 enfocándonos en dos personajes, el ángel fuerte y Juan. Primero, el ángel fuerte. Se nos da su descripción en el 10:1. Dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Este ángel desciende del cielo, lo que significa que Juan está de regreso en la tierra. Se nos dice que es fuerte y evidentemente no puede tratarse del Señor Jesucristo, pues en Apocalipsis al Señor Jesús no se le llama ángel. Además se dice en el verso 6 que Él juró por el que vive por los siglos de los siglos, cosa que el Señor Jesús no hace. El punto es que se trata de un ángel poderoso, con mucha autoridad. Ahora, los ángeles durante la gran tribulación van a tener un papel muy destacado, pero en el presente los ángeles también tienen trabajo de parte de Dios. Son mensajeros de parte del Señor que están ahí para servirnos a nosotros de maneras que no alcanzamos a entender. Yo puedo pensar en ciertas ocasiones en que he tenido ciertas experiencias con ciertas personas y hermanos, la única explicación lógica que yo puedo encontrar a esas experiencias es que allí ha estado presente un ángel en la forma de una persona. Y me imagino que en su caso esto habrá pasado también. Así que los ángeles están ahí para nuestro servicio, no para que les hagamos peticiones a ellos, no para orarles, ¿verdad? Sino que nuestra oración es directamente con el Señor. Dice que viene envuelto en una nube. La nube representa la manifestación de Dios al hombre. Por ejemplo, en Mateo 17, 4 y 5, cuando Jesús está con los 3 apóstoles, allá en la montaña, dice: Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. También Apocalipsis 1:7, hablando del Señor, dice que he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, etcétera. Este ángel fuerte entonces viene directamente de estar en la presencia de Dios y del Señor Jesucristo. Se dice que tiene el arco iris sobre su cabeza. El arco iris
nos habla de la misericordia de Dios. Ustedes se acuerdan cuándo es que Dios establece el arco iris, después de haber enviado el diluvio. En el contexto de juicio a la humanidad, Dios da el arco iris. Y Dios dice: siempre me voy a acordar de que no vuelvo a destruir a la humanidad con agua. Entonces, en medio del momento más oscuro, espiritualmente hablando, que vive la humanidad, Dios está hablando fuertemente a través de su misericordia. Dios es justo, pero también es misericordioso. Su rostro como el sol, y tiene cierto parecido con Jesús, porque en el capítulo 1, versículo 16 dice: su rostro, hablando del Señor Jesús, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y ahora otra cosa que se dice de este ángel es que sus pies son como columnas de fuego. También cierto parecido con el Señor Jesús. En Apocalipsis 1:15, hablando del Señor, dice: y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. El fuego en la Biblia de alguna manera está asociado con la justicia de Dios, con la ira de Dios. La ira de Dios es como fuego que castiga a las personas y nos hace ver que aunque sí Dios es amor y Dios es misericordioso, hermanos, Dios también es justo. Y Dios se disgusta con el pecado. Y este es un aspecto que los evangélicos necesitamos recordar. Dios se ofende con el pecado. A Dios le indigna el pecado. ¿Por qué razón? Habrá varias, pero una de ellas: ¿por qué razón el mundo se ha inventado a Santa Claus? Y algunos van ahí en la colada también, porque es bien galán creer en Santa Claus. Cuando a ustedes le hablan de Santa Claus, o a los niños se les menciona Santa Claus, ¿en qué piensan? Regalos y risas. Y es como que quisiéramos creer que Dios es así. Dios está en el cielo riéndose a carcajada suelta y pensando qué regalos nos va a dar. Ahora, sí, Dios nos inunda de regalos, pero es que los regalos de Dios son verdaderos regalos. No estamos hablando de, bueno, todo lo que recibimos en la vida es regalo de Dios, pero no es que estamos enfocados en cosas como bicicletas, pelotas o celulares. No, Dios nos ha regalado la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Nos ha regalado la vida para este año. De una u otra manera estamos ahí con salud. Nos ha regalado una familia, nos ha regalado dones del Espíritu Santo, tantas cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y Dios nos ama y Dios se alegra con nosotros. Y a Dios le encanta cuando le estamos cantando y lo estamos adorando. Dios disfruta eso con nosotros. Pero también Dios se molesta y se indigna con el pecado. No es indiferente al pecado. Hermanos, 2022, un año donde rompemos con hábitos pecaminosos y decidimos, repito, caminar con Dios. No podemos caminar con Dios si estamos consintiendo pecados en la vida. Él dice: sed santos, porque yo soy santo. Ahora, ¿qué es lo que tiene este ángel en su mano? Capítulo 10, versículo 2 de Apocalipsis. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Este librito o rollo pequeño, porque nosotros cuando escuchamos librito pensamos en un libro de los que conocemos, pero aquí se está refiriendo a una especie de rollo, un rollo pequeño, que obviamente no es el mismo rollo que el Señor Jesucristo toma del Padre, porque aquel era otro rollo, ¿verdad? Y tenía 7 sellos y Jesús entonces quita los sellos y él abre el rollo. Este es un rollo pequeño
que Juan va a recoger y se le dan ciertas instrucciones al respecto. El contenido de este pequeño rollo parece estar relacionado con la palabra de Dios, y el hecho de que el ángel pone un pie sobre el mar y otro sobre la tierra parece indicar que su mensaje es un mensaje con autoridad sobre todo lo que hay en el mar y sobre todo lo que hay en la tierra. ¿Qué es lo que sucede con la palabra de Dios? Tiene autoridad sobre todo, tiene autoridad sobre todos. Y hermanos, qué lindo es de nuestra parte someternos a la autoridad de la palabra de Dios. Vivir cada día obedeciendo lo que Dios nos dice en su palabra. Esto, hermanos, trae gozo, trae alegría al corazón, trae paz a la vida. Nos permite vivir en el poder del Espíritu Santo. Nos permite vivir llenos de esperanza. Queremos enfrentar con una buena actitud el 2022. Sometámonos a la palabra del Señor, y el Dios de esperanza va a llenar nuestros corazones de esperanza. No puede ser que como hijos de Dios enfrentemos este año con dudas, con incertidumbres, o peor aún, con pesimismo. Porque para los creyentes, nada que ver con política, lo mejor está por venir. Para el no creyente es lo contrario, lo peor está por llegarle. Y esto debe ser una palabra de ánimo también para toda persona que todavía no le ha rendido su vida al Señor Jesús. Con Jesucristo la vida es diferente. El Señor Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesucristo nos ofrece la vida que vale la pena vivirse en medio de tantas vicisitudes que enfrentamos en este mundo. Luego se nos habla en los versículos 3 y 4 de 7 truenos. Clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado 7 truenos, emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, dice Juan, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y entonces Juan tiene que obedecer. ¿Y qué dijeron aquellas voces? Hermanos, no sabemos, pero algún día vamos a saber. Luego, en los versículos 5 al 7, veamos lo que hace el ángel. En primer lugar, el ángel exalta a Dios, versos 5 y 6. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Me llamó la atención que algunos de estos temas fueron tocados hoy cuando estuvimos cantando, porque fue parte de la letra de algunos cantos que le entonamos a Dios esta mañana. En primer lugar, Dios es exaltado como eterno, el que vive por los siglos de los siglos. Luego, Dios es exaltado como creador de todo cuanto existe. Dice que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Y hermanos, son cosas que usted y yo, y más yo que usted, necesitamos recordar constantemente.
y alabar a Dios constantemente por esto, alabarlo porque Él es eterno, alabarlo porque Él es omnipotente, alabarlo porque Él es omnipresente, alabarlo porque Él es omnisciente, alabarlo porque Él creó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Yo necesito recordar y alabar a Dios, porque esto renueva mi esperanza en el Señor. Este Dios que tenemos es el Dios todopoderoso, es el Dios eterno, es el Dios infinito, es el Dios que todo lo puede. Así que mis problemas son una nada para Él. Pero ¿cómo nos abaten los problemas, verdad? Yo, por ejemplo, yo escuché, yo no sé si llegué a tener en algún momento coronavirus, pero yo escuché a algunos amigos míos que daban su testimonio y decían, cuando a mí me dijeron positivo para coronavirus, fue como, me voy a morir, porque era como una impresión fuerte, ¿verdad? Las emociones se veían afectadas y quizás si la persona era sintomática, ahí le empezó a doler todo, al saber que era positivo para coronavirus. No sabemos si nos enfermamos o si nos vamos a enfermar o si vamos a enfrentar otro tipo de dificultades en este año. Vamos a enfrentar algunas dificultades, cada uno de nosotros, porque Jesucristo lo advirtió con claridad. En el mundo ustedes van a tener aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Así que con confianza, hermanos, con esperanza en el Señor, si es que Dios creó todo de la nada. Y aquí es donde el evolucionista se queda corto, ¿verdad? Dice, no, es que todo lo que existe salió del Big Bang. Ajá, ¿y qué había antes del Big Bang? Y dicen, nada. No había nada, pero de pronto de la nada apareció algo y de ahí el Big Bang. Sí. Mire, la fe cristiana tiene más lógica que la fe del evolucionista ateo. Nuestro Dios creó todo lo que existe. Tiene el poder para solucionar nuestros problemas. Hermanos, que nos afiancemos de esto en 2022. Dios siempre tiene la solución. Dios siempre tiene la respuesta. Y a veces la respuesta es Dios mismo. Usted y yo vamos a enfrentar, por ejemplo, lo que podríamos mal llamar necesidades. ¿Y por qué mal llamar? Porque las verdaderas necesidades Dios las suple. A veces confundimos necesidades con deseos, ¿verdad? Pero vamos a pasar necesidades, ciertas necesidades. Y ahí yo necesito recordar, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Para mí, el bien es acercarme a Dios. Estos son versículos que encontramos en ¿cuál salmo, hermanos? Salmo 73. Dios tiene la respuesta. Dios tiene la solución. Así que vamos para adelante. Luego el ángel anuncia que el misterio de Dios se cumplirá. Y es una de las razones principales de Apocalipsis. Todo está siendo conducido hacia el cumplimiento del plan de Dios
para el mundo, para la humanidad. Apocalipsis 10:7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, séptima trompeta, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Este misterio de Dios que se consumará tiene que ver con el establecimiento del reino de Dios en toda la tierra sin resistencia alguna. Ahora, el reino de Dios siempre ha existido, y hablar del reino es hablar de la autoridad de Dios. Dios gobierna, Dios es el Señor, Dios es soberano. Pero cuando Dios creó a los ángeles y cuando Dios nos creó a nosotros, encontró rebeldía tanto en los ángeles como en los seres humanos. Tristemente. Y hasta el día de hoy, esta rebeldía persiste. Hay gente que rechaza a Dios. Hay gente que además insulta a Dios. Y los ángeles seguidores de Satanás, los ángeles caídos, siguen en rebeldía contra Dios. Pero a través de su palabra, especialmente libros como Apocalipsis, Dios nos dice: yo tengo un plan. Y toda resistencia va a ser destruida. Y mi reino, mi autoridad se va a establecer en toda la tierra. Y todo eso, por así decirlo, comenzó con la encarnación de Jesucristo. Siguió con su muerte en la cruz, luego con su resurrección y luego con su ascensión a la diestra del Padre. Que a propósito, la experiencia de Jesús fue nuestra experiencia también. Fuimos sepultados, dice la Biblia, juntamente con Cristo, resucitados juntamente con Él y ascendidos juntamente con Él. Hay algunos que están diciendo que es posible que existan universos paralelos y que existe la posibilidad, ¿verdad?, de viajar en el tiempo a través de un túnel del tiempo, y que usted puede viajar al pasado o al futuro. Hubo un hombre que preparó un banquete para los viajeros del futuro, porque él dijo en su teoría, porque son teorías, ¿verdad?, que ciertos seres en el futuro se iban a dar cuenta de que él había organizado ese banquete para ellos, y entonces en algún momento él piensa que eso se va a convertir en una realidad. Este hombre ya murió, pero él estaba pensando que eso va a ocurrir en el futuro, y entonces estos viajeros van a llegar al momento cuando él está ahí sentado esperando que lo visiten. Yo soy ignorante, ¿verdad?, pero no comparto esas cosas, pero sí creo en esas cosas. No como estos científicos o pseudocientíficos lo dicen, pero sí a la luz de la palabra de Dios. Juan, por ejemplo, experimenta una especie de traslado al futuro. Él está viendo cosas que todavía no ocurren, que van a suceder más adelante, y por eso libros como Apocalipsis, ¿verdad?, nos bendicen porque nos ayudan a recordar el futuro, lo que va a suceder, y podemos juntamente con Juan entonces viajar en el tiempo y darnos cuenta de las cosas que van a ocurrir ahí. Por eso libros como Apocalipsis son muy importantes estarlos leyendo y estudiando constantemente. Así que Dios, el Dios soberano, el Dios que es autoridad, va a establecer su reino en toda la tierra. Llegará el día en que toda rodilla se doblará ante la majestad y la autoridad del Señor Jesucristo. La cosa va a ser por las buenas o por las malas.
Las instrucciones para Juan. Hay una serie de instrucciones que Juan debe obedecer. Capítulo 10, versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Así que aquí a él se le dice que vaya y tome el librito o rollo. Versos 9 y 10 se le indica que debe comerse el rollo. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: tómalo y toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Esto obviamente tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Por qué dulce y amargo? Porque la palabra de Dios es más dulce que la miel, pero amargo porque el mensaje que Juan tiene que predicar es un mensaje de juicio. Así como a veces en la iglesia saben un poquito amargos los mensajes de los pastores, ¿verdad? Cuando dice: ay, hoy sí nos cayó, hoy nos dieron duro, ¿verdad? Pero para el que está predicando, hermanos, no es un deleite predicar un mensaje así de severidad, de dureza. Es dulce en la boca, pero para uno a veces sufre llevando esta clase de mensaje. Pero si es Dios diciendo: tienes que decirle esto a mi pueblo, hay que hacerlo. Y a Juan, como representante de los creyentes, se le dice que tiene que hacerlo también. Y luego, verso 11, y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Con este rollo, entonces, Juan recibe el encargo de predicar la palabra de Dios. Hermanos, en los momentos, como ya mencioné hace un momento, más oscuros espiritualmente hablando de la humanidad, Dios no se queda sin testimonio. Dios siempre está enviando su palabra a las personas. En el caso de los creyentes que se han alejado del Señor, Dios está enviando su palabra. Dios insiste en su amor y en su misericordia, queriendo traer a estas personas al arrepentimiento. En el caso del no creyente, a veces algunos se preguntan por qué ciertas personas que se han vendido a la maldad, ¿por qué viven tanto tiempo? Yo creo, esta es mi teoría, creo que es porque Dios en su misericordia les está dando tiempo para que se arrepientan. Varios hermanos en la fe partieron, muchos de ellos en estos 2 años a causa del coronavirus. Pero hermanos, eso para mí es un premio. Yo lo veo como una recompensa, es un descanso. Gracias a Dios ya están con el Señor, descansando. Ahora nosotros estamos vivos y hermano, ya nos va a llegar el turno también. Si es que, como me decía alguien, es que todos estamos haciendo fila, me decía. Y algunos de nosotros quizás en este año nos vamos a despedir de este mundo ingrato. Y si me preguntan: ¿y usted quisiera estar ahí en el grupo de los que abordan el vuelo, agarran el vuelo este año? Pues sí, si el Señor me llama, sí. No es que quiero morirme, lo que sucede es que quisiera estar con el Señor. Pero si Dios me presta vida, yo quisiera así, con esa energía que tiene mi hermano Silas, con ese entusiasmo que lo caracteriza, yo quisiera seguir sirviéndole al Señor. Anhelo hacerlo hasta el último día de mi vida. No sé cuándo va a ser, puede ser este año, pero mientras tenga vida, yo quiero servirle a mi Cristo. Hermanos, la vida no tiene sentido si no está al servicio del Rey de Reyes y Señor de señores. Pero al igual que Juan, a nosotros nos toca comernos la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Primero la aplicamos a nuestras vidas, la encarnamos
para luego compartir la palabra de Dios a otras personas. Aquellos que predicamos y que enseñamos la Biblia, no tenemos que caer en el error de ir a la Biblia para sacar mensajes para dar a los demás. Tenemos que ir a la Biblia en primer lugar para oír la voz de Dios, hablándonos al corazón, animándonos, reprendiéndonos, corrigiéndonos, edificándonos. La palabra de Dios en primer lugar es para mí y es para usted. Después la palabra de Dios será para que usted y yo la llevemos a otras personas, pero primero tiene que entrar en mi vida, en mis huesos, en mi corazón, y tiene que producir un cambio en mí. Yo tengo tanto que aprender de Dios, tengo tanto que avanzar en la vida cristiana, tengo tantas fallas en mi vida, tantas debilidades que ni se las cuento. Pero me atrevo a creer que usted no se queda atrás, que usted tiene una gran envidia también, y que también tiene sus fallas y sus debilidades. Así que, hermanos, vamos en el mismo camino. Pero ahí está la palabra de Dios para hacer comida digerida, que nos transforme, y luego vamos y llevamos este mensaje del Señor a otras personas. Jeremías en el Antiguo Testamento nos da testimonio de que él halló la palabra de Dios y se la comió. Algo que nos sorprende es que las personas, al ver tantas cosas que están pasando, rehúsan arrepentirse. Esta pandemia, hermanos, ha traído lecciones para creyentes y no creyentes. Gracias a Dios por aquellos que a causa de la aflicción del coronavirus buscaron a Dios y lo encontraron por medio del Señor Jesucristo. Yo he oído testimonios de personas que no querían entregarse a Dios, que tenían su familia, creyentes, congregándose, pero que ellos hasta aquello de en son de entre broma y burla, ¿verdad? No querían llegar, pero se enfermaron, fueron ingresados al hospital, se pusieron graves. Y estoy pensando en un caso donde alguien, una persona cristiana, una doctora, se le habló, alguien contactó a esta doctora y ella fue donde este señor y le dio testimonio de Jesucristo, y él falleció en el hospital. Pero lo que esta doctora le dijo después a la viuda, es una creyente, es que él manifestó creer en Jesucristo. Esperamos que haya sido honesto, y si así fue, su alma está con el Señor. Pero la pregunta es, ¿y para qué esperar hasta que llegue una crisis para buscar a Dios? Busquémoslo ya. Pero si alguien todavía dice, no, yo quiero hacer otras cosas primero y después, vaya, está bien, no le vamos a obligar, pero esperamos que lo haga pronto. ¿Cuál es nuestra tarea como creyentes? No podemos controlar el corazón de las personas, no podemos forzar la voluntad de las personas. Hermanos, nuestra tarea es, primero, digerimos la palabra de Dios, la comemos nosotros, y después seguimos adelante compartiendo el mensaje de la palabra, compartiendo el mensaje del Evangelio, esperando que por la gracia de Dios las personas crean, se arrepientan, se conviertan a Jesús. Esta es nuestra tarea para este año. Vamos a orar. Gracias, Señor, por hablarnos a través de tu palabra, a través de Apocalipsis, a través del capítulo 10. Este rollo que Juan tuvo que comer
luego seguir predicando a todas las personas. Gracias por recordarnos que esta es la tarea, el santo encargo que nos has dado como hijos tuyos. Gracias porque ya recibimos el perdón de pecados y la vida eterna por haber creído en Jesucristo. Ahora, Señor, te pedimos por la salvación de nuestros conocidos, de nuestros parientes. Te pedimos por la salvación y la paz de nuestra nación. Y que por tu gracia continuemos en este 2022 con fidelidad, predicando tu palabra, anunciando el Evangelio. Y Señor, que podamos tener el gozo de ver a muchos viniendo a los pies de Jesucristo. Si usted está entre nosotros en este salón, o si usted se ha conectado a esta transmisión y nunca ha tomado la decisión de recibir a Cristo en su corazón, le invitamos para que este día usted le abra la puerta de su corazón a Cristo y por fe y en arrepentimiento reciba a Jesús como su Señor y su Salvador eterno. Si hubiera alguna persona que dice aquí en este salón ahorita, que dice: sí, reconozco mi necesidad de Cristo y quiero entregarle mi vida, ya, no quiero esperar más tiempo. Yo he visto las bondades de Dios en mi vida y estoy agradecido, agradecida. Yo le entrego mi corazón al Señor Jesús. Si usted quiere tomar esta decisión, por favor, indíquelo poniéndose de pie en el lugar donde usted se encuentre, manifestándonos que hoy quiere entregarle su vida al Señor Jesucristo. ¿Habrá alguna persona que dice: quiero tomar esta decisión? La decisión más importante de la vida es esta. ¿Habrá alguien? Si no hay, para usted que está conectado, conectada y reconoce su necesidad y quiere tomar esta decisión, le animamos para que le diga al Señor Jesús desde lo más profundo de su corazón las siguientes palabras: Señor Jesucristo, gracias por haber entregado tu vida por mí en la cruz. Yo reconozco que he pecado contra ti. Reconozco que merezco la condenación eterna. Pero también te agradezco porque derramaste tu sangre para darme el perdón. En este momento, en fe y arrepentimiento, te abro mi corazón y te recibo como el Señor y el Salvador eterno de mi alma. Ven a mi corazón, Señor Jesús. Amén. Si usted tomó esta decisión, por favor, quisiéramos saber de esta decisión y poder ofrecerle algún tipo de consejo. Que Dios le bendiga. Bendiciones para todos, hermanos.